paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Seguimos con el estudio en relación a la apostasía y vamos a estudiar prodigios mentirosos. Los prodigios están escritos en la palabra de Dios, hermanos, para bien y para mal. Vamos a estudiar eso, nos vamos a enfocar en los prodigios, ¿ok? Les voy a dar el contexto, segunda de Tesalonicenses, vamos a leer del capítulo 2, del 1 al 10. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, no se dejen engañar, falsa doctrina. Ni os cortumbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. La venida del Señor, el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Y ahora ustedes saben quién lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Ok? Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Eso está desde la primera generación de los apóstoles. Solo que hay quien al presente lo detiene, el Señor, hasta que Él a su vez se ha quitado del medio. Cuando el Señor se levanta es cuando es la ira de Dios en cada generación. ¿Ok? Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Con el espíritu de su boca. Y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Acuérdense de esto. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad. Fíjense bien, para los que se pierden. ¿Por qué se pierden? Por cuanto no recibieron el amor a la verdad para ser salvos, o sea, el evangelio. En simples palabras, ¿para quiénes vienen estas señales y prodigios mentirosos? Para los que piensan que son buenos. Para los que piensan que son buenos o para los que piensan que son más inteligentes que otros, porque están en la doctrina correcta. O sea, los que son engañados, los que se pierden son los que no recibieron el evangelio. El evangelio es Jesús murió por la humanidad, por todos nosotros. Ahí está la salvación. Nosotros escuchamos el testimonio de Jesús, recibimos el Espíritu Santo por escucharlo. Ya el Espíritu de Dios está en nosotros. Pero, si nosotros creemos verdaderamente con la ayuda del Espíritu Santo, entonces vamos a hacer las obras de Cristo. Tan simple como eso. Entonces, ¿quiénes son los que se pierden? Los que no recibieron el evangelio, los que se quieren eventualmente manifestar que son la iglesia verdadera, y porque ahí ya están los prodigios mentirosos. ¿Por qué? Porque rechazan el evangelio, hermano. Se creen más buenos que otros. Todos nosotros, Cristo vino a morir por todos los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Todos somos pecadores. Nosotros entramos a la gracia de Dios gratuitamente.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reconocerlo. Y cuando hacemos eso, también hay señales buenas. ¿Y cuáles son las señales que son buenas? Vamos a predicar el evangelio también, de igual forma. Si nosotros lo recibimos, entonces así mismo lo vamos a compartir. Ok, eso fíjense. Les voy a leer este contexto también en relación a las buenas señales. Ok, Marcos 16 de 14 al 20. Una vez que Jesús resucitó, viene y se aparece. Finalmente, ustedes pueden leer el contexto. Marcos 16, comenzando del 14, dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio, o sea, las buenas nuevas de salvación, a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Allá hay juicio. Cuando llevamos el evangelio, allá hay juicio. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Acuérdense de eso. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Aquí habla el hablar en lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Yo esto ya lo expliqué, pero bueno, por darles aquí otra vez. Y estas señales seguirán. Estos son los prodigios que siguen también a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿De quién? De ellos mismos. De ellos mismos. O sea, debemos de comenzar con la casa, con nuestra casa, con nosotros mismos. ¿Cómo expulsamos a los demonios? Predicando el evangelio. Hablarán nuevas lenguas. Yo me voy a enfocar en esto, en las lenguas. Hablarán nuevas lenguas. ¿Ok? En el Antiguo Testamento, hermanos, el pueblo de Israel, Dios lo rescató de mano del faraón, o sea, del dragón, con mano poderosa. Y el Señor hizo maravillas. Él hizo prodigios en Egipto. Ahí está la figura de lo que iba a venir a ser la esencia. ¿Qué hizo? Convirtió el agua en vino. Los castigó con piojos, con ranas, con moscas. Hubo 10 plagas. Ahora el Señor endureció el corazón del dragón, o sea, del faraón, para que no los dejara salir. Entonces, ¿cómo es que salimos eventualmente de Egipto? Con la Pascua, o sea, con el Evangelio. Ya una vez que recibimos el evangelio, o sea, ya ellos, una vez que fueron liberados, Dios hace maravillas, sigue haciendo maravillas. El Señor se pone en medio, porque el Señor los lleva hacia una playa donde está el Mar Rojo, y ya no tenían para dónde huir. El Señor los llevó ahí. Entonces el faraón se arrepiente de haberlos dejado ir y trae a su ejército contra el pueblo de Israel para someterlos una vez más. Entonces el Mar Rojo es dividido, las aguas se abren y el pueblo de Israel pasa como por tierra seca, ni siquiera lodoso. El Señor secó, que eso es figura de que nosotros pasamos este mundo de pecado, esta generación perversa. Nosotros podemos pasar por este mundo como por tierra seca, sin enlodarnos. Entonces Satanás viene detrás de nosotros con su ejército, pero el Mar Rojo se cierra. Y mientras está ahí, mientras se cierra el mar, hay una columna de fuego que separa al ejército del faraón y al pueblo de Israel.
Eso es figura también obviamente es el Espíritu Santo. Entonces, cuando está atravesando el pueblo de Israel y llega a tierra seca, al desierto, okay, no todavía a la tierra prometida, sino al desierto, que también es este mundo, pero ya no el mar, sino el desierto, que también hay escorpiones y serpientes. Entonces el ejército del faraón perece en el mar, simbólico de que Satanás no puede contra nosotros cuando venimos obedeciendo al Señor. Entonces el Señor les dijo a esa generación que tenían que ir a conquistar. Iban a llegar a la tierra prometida, iban a conquistar la tierra de Canaán, de los cananitas. La tierra de Canaán es la descendencia del hijo que violó a su madre, la esposa de Noé. Esa es la descendencia de Aná. O sea, a su madre o a su madrastra. Que mismo Noé lo maldijo por haber hecho eso. O sea, después del diluvio. Entonces, esa es la tierra de los cananitas, son los árabes. Entonces, cuando llegan al monte Sinaí, el Señor les da los 10 mandamientos, la ley, por el dedo de Dios, o sea, por los ángeles de Dios. Entonces tenían que atravesar el desierto para llegar a la tierra prometida. Entonces hay que pasar el desierto. La tierra prometida es llegar a nuestro Padre Dios. ¿Ok? Con los cananitas había que contar, o sea, en las generaciones siguientes tenían que contar las maravillas que Dios había hecho con ese pueblo de Israel para sacarlos de la tierra de Egipto. Eso es la figura de lo que iba a venir a ser el Evangelio, hermanos. ¿Ok? Entonces el pueblo contaba de vez en cuando las maravillas, a veces no lo hacían. Entonces el Señor les reprendía porque no contaban las maravillas que había hecho Dios, de cómo los salvó de la mano del faraón. ¿Ok? Entonces, eso es simbólico para la iglesia. Entonces, básicamente lo que dice en Marcos es que una vez que una persona escucha el Evangelio, una de las señales es de que el Señor pone el Espíritu Santo en nosotros y vamos a contar las maravillas que Cristo hizo por nosotros. Esas son las nuevas lenguas. Ese es el canto nuevo. Por ejemplo, yo también le pude haber puesto aquí canten un canto nuevo. ¿Cuál es el canto nuevo? Antes el canto era Dios nos libró de la mano del faraón con mano poderosa. El cántico nuevo también incluye que ya no cantamos, ya no andamos proclamando, hablando la lengua del mundo, ¿okay? Sino la lengua celestial, contando las maravillas que Dios hizo aquí en la tierra por medio de Jesús, el Hijo de Dios. Esas son las maravillas que contamos. El Hijo de Dios hizo maravillas salvando a su pueblo de la esclavitud, sanando a los enfermos, abriendo los ojos de los ciegos, abriendo los oídos de los sordos, resucitando muertos y sobre todo él ofreciéndose como un sacrificio vivo por todos nosotros, para que ya nosotros no caiga la mano de Dios por andar en este mundo. Entonces, esas son las maravillas que tenemos que contar a las generaciones venideras. Jesús, el Hijo de Dios, hizo maravillas con el pueblo de Israel y aún con algunos extranjeros, y Él murió y resucitó. Esas son las maravillas que seguimos contando.
Ahí están. Entonces, una persona que se aferra a eso, al evangelio, si le viene simbólicamente, esas son las señales. En el nombre, o sea, predicando el evangelio, vamos a expulsar demonios. Hablaremos nuevas lenguas, o sea, vamos a predicar a Cristo. Tomarán en las manos serpientes, o sea, podemos escuchar un evangelio diferente, pero no nos hace daño. ¿Por qué? Porque el Señor nos lleva de la mano. Y si bebiéramos cosa mortífera, no la sangre de Cristo, sino cosa mortífera, tampoco nos va a hacer daño. O sea, todo lo que no tiene que ver con el Evangelio, así como está en el Salmo 91, no nos hace daño, porque estamos protegidos con la sangre del Cordero. Sobre los enfermos pondrán sus manos. Poner las manos, hermanos, no solo quiere decir poner las manos y hacer prodigio para que sanen. Sí, se puede hacer eso. Pero sobre todo, el Señor me mostró así, hermanos. Así me lo mostró. Si yo se los paso al costo. Yo le hice esta pregunta al Señor. Entonces el Señor me lo mostró. Que yo, predicando el Evangelio, me mostró a través de un sueño que yo en mis manos había una flama en cada una de mis manos. No que yo venga y le ponga las manos hacia la gente para que sane, no. O sea, de la forma que me lo enseñó el Señor es, pero yo predicando a Cristo Jesús, nuestra esperanza, le estoy imponiendo las manos a ustedes para sanarlos de la falsa doctrina, pero es a través del Espíritu Santo, hermanos. O sea, por ejemplo, para que entiendan en relación a las manos. O sea, no necesariamente son las manos, o sea, con las manos se trabaja. Acuérdense que todo es simbólico, ¿ok? Por ejemplo, en el libro de Levítico dice que deben de lavarse las manos. Entonces, por ejemplo, los fariseos que no entendían eso, le dicen a Jesús, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? O sea, ellos no entendían que lo que Dios les estaba diciendo es, porque todavía tienen el velo, es no critiques, no juzgues mal a tu prójimo, no uses falsas pesas, trata bien a tu prójimo, tienes que tener misericordia de tu prójimo. Lávate las manos, no juzgues, no condenes, no critiques. Eso es lavarse las manos. Lavarse las manos es ama a tu prójimo. Ama a tu prójimo. Toda la ley se simplifica en ama a tu prójimo. Entonces, en las manos, a nosotros con nuestras manos en realidad es nuestro trabajo. El trabajo que cada una de las personas. Pablo trabajó como nadie. Dice, yo trabajo con mis manos. Pero en realidad lo que Pablo estaba diciendo, yo hablo en lenguas más que ninguno de ustedes. O sea, yo soy predicador y yo soy maestro y yo he trabajado más que todos los apóstoles. Dice, pero no yo, el Espíritu de Dios, la gracia de Dios en mí. Las manos también son simbólicas, hermanos. Es simbólica de trabajar para Dios. Entonces así fue como me lo mostró el Señor. O sea, porque yo dudaba, le digo, Padre, le digo, en relación a mis manos. Entonces así me lo mostró en un sueño, que en mis manos salía fuego, había como una flama, así más o menos, de mis dos manos, una flama de fuego. Y yo entendí, yo no les puedo explicar esto, yo simplemente lo entiendo. O sea, tú sigue predicando a Cristo, a mi Hijo amado. Tú estás trabajando, tú tienes la llama en tus manos. Sigue predicando, sigue hablando de las maravillas. Eso es lo que hace toda persona que predica a Cristo, hermanos. Fíjense bien. Sobre los enfermos, el enfermo es el que todavía no entiende.
pondrán sus manos, o sea, le vamos a predicar el evangelio una vez más y le vamos a dar palabra, lo que el Espíritu de Dios nos dé. Porque para cada persona, todo termina en el evangelio, pero una escritura por aquí, otra escritura por acá. Y el Señor, después de que les habló, fíjense, él dijo, vayan y prediquen el evangelio y les van a acompañar estas señales. Pero fíjense lo que dice. Y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. ¿Quién hacía eso? Dios. ¿Quién hace eso? Dios. Por ejemplo, yo soy como Juan el Bautista. Yo soy como Juan el Bautista. Los que predicamos a Cristo, preparen la venida del Señor. Entonces nosotros predicamos a Cristo con agua, o sea, con la palabra de Dios. Pero viene detrás de mí uno más poderoso que yo no soy digno de ni siquiera de desatarle sus sandalias. Entonces viene nuestro Padre Dios o Cristo Jesús y Él es el que les da el Espíritu Santo y fuego. Aquí están. Fíjense, otra vez, y ellos saliendo predicaron en todas partes, o sea, en agua, bautizando en agua. Eso es predicar en todas partes, el Evangelio. Eso es bautizar en agua. Ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. ¿Quién hace las señales? Dios, no nosotros. Entonces, ustedes que escuchan la palabra de Dios, si yo soy un profeta de Dios, Dios está obrando en ustedes de una forma sobrenatural. Si yo soy un falso profeta, ustedes están escuchando y escuchando y sus vidas siguen iguales, entonces soy un falso profeta, porque Dios no me está respaldando lo que yo les estoy compartiendo. Tan simple como eso, hermanos. ¿Ok? Entonces ahora vamos a Isaías 29 del 1 al 16. Ay de Ariel, ciudad donde habitó David. Añadir un año a otro, las fiestas sigan su curso. Mas yo pondré a Ariel en apretura y será desconsolada y triste. Y será a mí como Ariel, porque acamparé contra ti alrededor y te sitiaré con campamentos y levantaré contra ti baluartes. Entonces serás humillada, hablarás desde la tierra y tu habla saldrá del polvo. Y será tu voz de la tierra como la de un fantasma, y tu habla susurrará desde el polvo, y la muchedumbre de tus enemigos será como polvo menudo, y la multitud de los fuertes como tamo que pasa, y será repentinamente en un momento. Porque Jehová de los ejércitos, por Jehová de los ejércitos serás visitada, con truenos, con terremotos, con gran ruido, con torbellino, tempestad, llama de fuego consumidor. Y serás como sueño de visión nocturna a la multitud de todas las naciones que pelean contra Ariel. Y todos los que pelean contra ella y su fortaleza y los que la ponen en apretura. Y le sucederá como el que tiene hambre y sueña, y le parece que come, pero cuando despierta su estómago está vacío. O como el que tiene sed y sueña, y le parece que bebe, pero cuando despierta se halla cansado y sediento. Que fue lo que le dijo a la mujer samaritana, ella seguía sedienta. O sea, los 5 maridos y el otro que tenía no le habían dado la felicidad, el descanso que necesitaba su alma. Así será la multitud de todas las naciones que pelearán contra el monte de Sión, o sea, contra la iglesia, por decirlo así. Deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño. ¿Qué es espíritu de sueño? O sea, se le predica el evangelio a una persona y la persona no cree. Ahí hay juicio. ¿Ok? Entonces,
O la persona recibe, vamos a decir que recibe el Evangelio. Ahora tiene que dar fruto con la ayuda del Espíritu Santo. Pero las personas siguen en el mundo. El Espíritu Santo les dice, ve hacia el Señor. La persona dice, prefiero el mundo. Entonces, por eso vienen eventualmente por eso vienen estas cosas. ¿Qué es espíritu de sueño? O sea, una persona ya no va a andar como en sueño. Por ejemplo, Jesús dijo, estén despiertos, orando en todo momento. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. O sea, cuando dice les voy a dar espíritu de sueño ustedes van a ser bien carnales porque así lo han querido. Entonces una persona carnal no puede agradar a Dios, hermano. No puede agradar a Dios. Jesús dijo, yo no recibo gloria de los hombres. Y cerró los ojos de vuestros profetas, o aún profetas que caen, y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual si dieran al que sabe leer y le dijeren lee esto ahora, él dirá no puedo porque está sellado. Y si se diera el libro al que no sabe leer diciendo lee ahora esto, él dirá no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí, estas son las razones, y ya estaba escrito, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Yo siempre les he dado ejemplos. Un mandamiento de hombres es, si no te confiesas, o sea, estoy hablando como católico, si no te confiesas con el sacerdote y no vas a misa y te mueres, te vas a ir al infierno. Esos son mandamientos de hombres, hermano, no son mandamientos de Dios. Entonces, por eso, ahora, una persona que nunca se le ha predicado el Evangelio, no entiende el Evangelio, pues bueno, Dios no le va a pedir algo que no. Dios lo que quiere es que seamos humildes. Dios quiere que seamos humildes, tan simple como eso. Fíjense, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor, o sea, no es el temor de Dios a través del Espíritu Santo, sino más bien temen los mandamientos de hombre. Si no haces eso, te vas a ir al infierno. No es cierto, no es cierto. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande. Ahí está, los prodigios mentirosos. Yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Y aquí está un ay. Ay de los que se esconden de Jehová encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas. Y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? Dirá a la vasija de aquel que lo ha formado, ¿no entendió? Fíjense cómo lo dice Cristo, nuestro Señor, en Mateo 24. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios mentirosos, de tal manera que engañarán, si fuera posible aún, a los escogidos. Entonces, si hay algo de los que nos tenemos que cuidar, hermanos, son de los señales y prodigios. Porque esa es una señal de falso profeta. Entonces, ¿cuál es el prodigio? Bueno, el fruto, hermanos. Por sus frutos los conoceréis. A un falso profeta por su fruto. Entonces, una persona
que no sabe lo que es un fruto, pues no va a reconocer un falso profeta, porque ni siquiera sabe lo que es un mal fruto. Un buen fruto, amar a su prójimo. Un mal fruto, que no perdone. Un mal fruto, que ame el dinero. Ese es un mal fruto. Ese es falso profeta. Porque he sabido yo siempre que Cash Luna y Benny Hinn son falsos profetas. Porque les encanta el dinero. Y hacen prodigios mentirosos. Y mucha gente está engañada. ¿Por qué? Porque despreciaron a Jesús. Despreciaron a Jesús. Ok, ya una vez que recibes la gracia de Dios, siendo mundano, o sea, Cristo, el Evangelio, el Espíritu Santo te dice, olvídate del dinero. Sígueme a mí. Ahí es en donde está el llamado. Ya siendo cristianos, hermanos. Ya siendo cristianos. El Espíritu Santo no te va a decir que te pongas a trabajar como loco, como loca, para que tengas dinero para el futuro, así como José. No, hermanos, eso es carnal. Fíjense, Juan 4, 46 al 54. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde hizo el primer milagro, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial de rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiera y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Pero fíjense lo que dice Jesús. Entonces Jesús le dijo, si no vieran señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó, aquí está, ¿eh? Por eso creí, o sea, dice, por eso le dijo Jesús, si no ves, no crees. El padre entonces entendió que les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Ahora fíjense lo que dice Juan mismo en 20 del 26 al 29. Una vez que Cristo resucitó, se presenta a los discípulos, pero no estaba Tomás. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, pasa vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y fíjense lo que dice Jesús. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces, tenemos que creer en Jesús, aunque cuando nos venga una tribulación no pase lo que queremos. Vamos a decir que Panchito tiene a su hijo enfermo de leucemia. O vamos a decir, no, leucemia todavía hay. Vamos a decir que tiene SIDA. No hay SIDA. Y ya le quedan 2 o 3 meses de vida. Entonces Panchito le pide al Señor, Señor, sana a mi hijo. Pero Jesús no lo sana. ¿Seguirá creyendo Panchito que Jesús es el Hijo de Dios?
porque no sanó a su hijo. La palabra dice que la enfermedad del SIDA no es una enfermedad de muerte. La enfermedad de muerte es la incredulidad, hermanos. La marca de la bestia. Esa es la enfermedad de la muerte. Una persona, aunque creyente, aunque se muera aquí en este mundo, sigue viviendo. Sigue viviendo. Entonces, bienaventurado el que sin ver, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Yo voy a hacer un estudio en relación a las bienaventuranzas. Ya tengo aquí los versículos, pero voy a ver si voy a terminar a seguir haciendo en relación a la apostasía. Vamos a lo que yo les decía de lo que ya está escrito en el Antiguo Testamento acerca de contar las maravillas. Éxodo 3:20. Le dice a Moisés, por darles un contexto, está el pueblo de Israel sometido. El pueblo de Dios llegó en Egipto cuando José era la mano derecha del faraón. Él le interpretó el sueño que tenía el faraón, entonces lo puso como su mano derecha. Entonces, como hubo hambre, la familia de José, que en ese tiempo eran como 70, eventualmente se los trajo a vivir a Egipto. Entonces, esas 70 personas, eventualmente, en 430 años, se hicieron como 3-4 millones de personas. O sea, en hombres, 600,000 hombres. Ya estaba escrito así. Entonces, pero se murió el faraón y el siguiente faraón dijo, no, estos hombres estos se están multiplicando mucho, vamos a someterlos. Entonces estuvieron sometidos por 400 años. Antes de que se cumplieran los 400 años, 40 años, 80 años antes, Dios levantó a Moisés. Entonces, Moisés vivió 40 años, lo crió la hija del faraón. Él mató a un egipcio por defender a un judío, él sabía que era judío, entonces él salió huyendo, se fue al desierto y en el desierto vivió 40 años. En esos 40 años el Señor lo doblegó, o sea, lo hizo humilde. En el desierto, para eso necesitamos el desierto, hermanos. El desierto es para humillarnos. Déjenme decirles mi desierto. Ya siempre lo he contado, pero lo voy a contar aquí por si alguien no lo sabe. Mi desierto fue que yo, presumido, antes de que yo predicar, yo una vez miré un programa en donde a mí me quebrantó mi corazón. Yo ya tenía mis hijos chiquitos, tengo 3 hijos chiquitos con mi esposa, ahorita ya están grandes. Entonces yo miré un programa en donde en la cárcel el 80% de los presos tenían una cosa en común, que crecieron sin un padre en la familia. O sea, ellos concluyeron que si ellos hubieran tenido un padre en su casa, ellos, la mayoría de ellos no hubieran terminado en la cárcel. Entonces yo quería hacer algo para ayudarle a Dios. Entonces yo dije, pues yo me voy a dedicar a cómo ser un buen padre. Pero dije, no, el problema no tanto es ser padre, sino el problema más bien es el divorcio. Entonces yo me puse a estudiar, sí, en relación a cómo ser un buen padre, pero sobre todo cómo ser un buen esposo. ¿Verdad? Yo ya había cometido muchos errores con mi esposa y siempre se van a cometer errores. Hubo errores que yo cometí con mi esposa, le pedí perdón a mi esposa. Entonces, yo nunca tuve otra mujer, nunca. Pero como todo varón, o sea, cometemos errores, todos.
Entonces, eventualmente dije, no, yo voy a ser el mejor marido. Entonces yo me puse a leer y a estudiar, pero libros del mundo. Entonces yo digo, yo voy a ayudarle a Dios siendo un buen marido y le voy a enseñar a la gente cómo ser buen marido. ¿Okay? Cuando yo estaba a punto de comenzar mis workshops, mis seminarios, por decirlo así, fue cuando encontré que mi esposa me engañaba con Ramón. Ramón simbólicamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mi esposa ya estaba harta de mí. O sea, yo ya había perdido a su amor y yo no lo sabía. Entonces, ese desierto fue muy doloroso, hermanos. Entonces, o sea, el Señor estaba tratando con mi orgullo, hermanos. Con mi orgullo. Porque el quererle yo ayudar a Dios, aunque eso es orgullo. O sea, ¿quién le va a ayudar a Dios así? Entonces, mi ego fue pisoteado. Yo recuerdo hasta yo miraba una película, hasta mi hijo me decía, no, hombre, tú de cualquier cosa chillas. Miras una escena así, ya estás chillando. Mi hijo me criticaba porque íbamos mucho al cine, el más chiquito de los tres. Y a veces volteaba, ya ni me decía nada, ya nomás le decía, ya está chillando otra vez mi padre chillón. Entonces, yo, o sea, me quebrantaba porque yo digo, bueno, recuerdo una película que yo miré de Richard Gere en donde él es una persona que quiere vivir libre y llega, anda un rey, el rey Arturo, y tiene ahí su mesa redonda y todos son iguales. Entonces él conoce a una mujer y la mujer se quiere casar con el rey porque él quiere proteger a su ciudad. Entonces, pero conoce a Ramón, que es el protagonista de la película, y se enamora de Ramón, pero dice, no, pues antes que Ramón está mi pueblo, porque anda un malvado ahí queriéndose adueñar de toda la comarca. Entonces se casa con el rey, pero al poquito tiempo los encuentra besuqueando con, con, con su mejor, con su mejor knight. Ahorita no me acuerdo cómo se dice knight en español. Entonces, y recuerdo cuando dice, ya no me queda nada de orgullo. Pues, ¿cuál orgullo? No tengo orgullo de ser buen padre, no tengo orgullo de ser buen esposo, o sea, no tengo orgullo de nada, o sea. Pero eso es bueno, hermanos, eso es bueno. Eso es bueno, o sea, necesitamos eso, hermanos. Porque de los pobres de espíritu es el reino de los cielos. Nosotros no podemos llegar a Jesús siendo orgullosos, hermanos. Es necesario que seamos quebrantados en el desierto. Entonces, Moisés, por regresar a la historia, Moisés fue quebrantado en el desierto y era el hombre más humilde de toda la región. No había una persona más humilde, y lo dice el Señor. Dice, yo hablo cara a cara con Moisés, porque él puede hablar conmigo cara a cara, que es simbólico de Jesús. Entonces, el Señor hace las maravillas, ¿ok? Le dice, ve a sacar a mi pueblo, dice, pero yo le voy a endurecer el corazón al faraón, al dragón. Y no los va a dejar ir. Entonces vayan ustedes y lean el libro del Éxodo, por lo menos del capítulo 1 al capítulo 12, que es en donde está la 10ª plaga, que es la Pascua. ¿Qué es la Pascua? Entonces yo aquí voy a comenzar con el 3, fíjense, 3:20 dice, pero yo extenderé mi mano, dice el Señor a Moisés, y heriré a Egipto con todas mis maravillas, heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces los dejará ir. En el 4:21 dice, y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. O sea, fíjense bien lo que pasa en nuestra vida, hermanos, ¿ok? Se los voy a explicar aquí. Cuando recibimos el Evangelio, nosotros escuchamos la palabra de Dios. Entonces, cuando estamos escuchando la palabra de Dios y estamos siendo
santificados, nosotros no vamos a entender a la primera el evangelio, hermanos, entiendan eso. La gente no entiende el evangelio a la primera. A ver, Jesús murió por ti, todos somos pecadores, ya lo entendí, gracias. No, hermanos, no pasa así. Nosotros vamos escuchando la palabra de Dios, pero no la entendemos. Así como está en la parábola del sembrador. ¿Por qué? Porque Dios está castigando a Satanás y sus demonios. Dios va obrando poco a poco en nuestras vidas con la palabra de Dios, pero estamos esclavizados todavía. No nos deja ir Satanás. No nos deja. Estamos como en Babilonia. No nos deja. Pero cuando llegamos a la 10ª plaga, entonces un día escuchamos el evangelio, Jesús murió por nosotros. Y lo entendemos. Señor, ya lo entendí. Es la 10ª plaga. Entonces, el Señor nos abre el entendimiento para entender el evangelio. Y es cuando Satanás nos deja ir. Pero Dios ya hizo maravillas en nosotros. Y las maravillas hay que contarlas. Y no solamente las maravillas son ahí, no, las maravillas siguen. Entonces, fíjense. 7:3. Y yo endureceré el corazón del faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Yo multiplicaré. Acuérdense de eso, porque esto Pablo lo dice a los Gálatas. Fíjense bien. La sombra, la figura, la esencia. ¿Ok? Ahorita les digo la esencia, ya les di la figura. Éxodo 11:9. Ya mero llegamos a la 10ª plaga. Y Jehová dijo a Moisés: Faraón no los oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. ¿Ok? Ahora, vayan yo no se los puse para que ustedes lo lean. Éxodo 12, y ahí comienza la celebración de la Pascua, que es figura de Cristo. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. O sea, ya no tenemos que andar haciendo ahí celebraciones de la última cena. No. Ya Cristo murió por nosotros. La celebración se hace conviviendo con nuestros hermanos. Primero de Crónicas 16. Fíjense, esto viene del Señor a través de David. Ok, del 7 al 36. Fíjense bien lo que dice David, hermanos. Entonces en aquel día David comenzó a clamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Alabad a Jehová. Ahí está. Este es el cántico, hermanos. Este es el canto. Hay que cantarle a Dios. ¿Qué es cantarle a Dios? Contar sus maravillas. Fíjense bien. Alabad a Jehová. Invocad su nombre. Para nosotros el nombre Jesús. Jesucristo. O Abba, Padre. Dad a conocer en los pueblos sus obras. Cantad a Él. Esto ya había pasado, pero también el libro de los Salmos es profecía. ¿Qué tenemos que cantar? La obra, la extraña obra de Cristo Jesús. Cantad a Él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová, no del que no le busca. Busquen a Jehová, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Hagan memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Así es como dicen en 2 de Tesalonicenses. Ahí está el juicio de su boca en su venida. Oh vosotros, hijos de Israel, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Jehová, Él es nuestro Dios, sus juicios están en toda la tierra. Ahí están los juicios.
Él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que Él mandó para 1000 generaciones, porque se ganó 1000 generaciones, así como está en Deuteronomio 28 en relación a la obediencia. Si tú cumples los mandamientos, vas a ser bendecidos hasta 1000 generaciones, pero maldito serás si no cumples los mandamientos, tú, tus hijos, tus nietos, hasta la tercera y cuarta generación. Jesús cumplió los mandamientos de nuestro Padre Dios, entonces Él se ganó hasta 1000 generaciones. De aquí saca David las 1000 generaciones, de Deuteronomio 28. Del pacto que concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, el cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti daré la tierra de Canaán, porción de tu heredad. Cuando ellos eran poco en número, 70, pocos y forasteros en ella, y andaban de nación en nación y de un reino a otro pueblo, no permitió que nadie los oprimiera. ¿Se fijan? Esto es para nosotros, hermanos. Nuestro Padre Dios, si nosotros nos aferramos a Él y buscamos su rostro continuamente, Él no va a permitir que nuestros enemigos nos opriman otra vez. Antes, por amor de ellos, castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos. Aquí los ungidos no nada más son los profetas, no nada más somos nosotros. Son todos los que se adhieren al evangelio, hermanos, para ustedes también. No toquéis, dijo, a mis ungidos. Aquí está, y el mismo versículo lo dice, fíjense. No toques a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas, el que trae la palabra de Dios. Cantad a Jehová toda la tierra, nosotros somos la tierra. Proclamad de día en día su salvación. Ahí está, la salvación de Cristo, todos los días. Yo por eso les digo, denle gracias a Dios todos los días, y cuando se pongan a predicar, hay que predicarlo todos los días, para predicar el canto nuevo, las maravillas de Cristo Jesús. Cristo vive, hermanos. Cristo vive, Cristo no está muerto. Cristo vive, Cristo reina, hermanos. Cantad entre las gentes su gloria y en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y de ser temido sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. Ídolos. Mas Jehová hizo los cielos, alabanza y magnificencia delante de él, poder y alegría en su morada. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traigan ofrenda y venid delante de él, póstrense delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Temed en su presencia toda la tierra, el mundo será aún establecido para que no se conmueva. Alégrense los cielos y gócese la tierra, y digan en las naciones: Jehová reina. Resuene el mar y su plenitud, alégrese el campo y todo lo que contiene. Entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová, porque viene a juzgar la tierra. Aclamad a Jehová, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna, hermanos, es eterna su misericordia. Y decir: sálvanos, oh Dios, salvación nuestra, recógenos y líbranos de las naciones, para que confesemos tu santo nombre. Ahí están las nuevas lenguas. Tu santo nombre, y nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito sea Jehová Dios de Israel de eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo amén, y alabó a Jehová. Fíjense lo que dice Nehemías 9, del 9 al 10. Ustedes lean el contexto. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el mar rojo. Ya una vez que los había salvado, estaban arrinconados en el mar rojo, y el Señor los escuchó.
e hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra el dragón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos, y te hiciste nombre grande como en este día. Fíjense, hermanos, en este versículo, medítenlo. No quisieron oír ni se acordaron de sus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Mediten eso, hermanos, medítenlo. O sea, tenemos que meditar siempre en el sacrificio de Cristo Jesús, hermanos. Todos los días, gracias Cristo Jesús, Señor, porque tú llevaste, Señor, nuestras iniquidades, nuestras vergüenzas, Señor. Yo no soy bueno, Señor, no somos buenos, hermanos. Dios es bueno. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Padre, por darnos a tu Hijo amado. ¿Quién va a dar? Tal vez hubiera una persona que dé la vida de uno por otro, pero ¿quién va a dar a su Hijo por el pecado de otros? No hay amor más grande que eso, hermanos. Un padre que ama verdaderamente a su Hijo. Debemos de cantar todos los días este cántico nuevo, hablar esa nueva lengua, gracias Cristo Jesús, y predicarlo a nuestros hermanos porque lo necesitan, independientemente si es la primera, la segunda, la quinta, la 10ª plaga, hermanos. Eso le corresponde a nuestro Padre Dios. Salmo 9:1. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. 75:1. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Cristo no está lejos de nosotros, hermanos. Los hombres cuentan tus maravillas. 78:4. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Hijo, ven acá, ven, siéntate, déjate platico. Mira, Jesús, el Hijo de Dios, Él dio testimonio de que es el Hijo de Dios. Él hizo esto, esto y esto. Sanó a los enfermos. Mira, vente, vamos a leer la palabra de Dios. Y se lo decimos a la generación venidera. Y a la que sigue, a nuestros nietos igual forma. Fíjense en el 78, 9 al 11. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios. No quisieron andar en su ley. No quisieron amar, hermanos. Eso es dar las espaldas. O sea, viene Panchito, me da una bofetada, o a lo mejor Ramón, más bien viene Ramón y me da una bofetada. Y yo, en lugar de perdonarlo, lo maldigo. Eso es lo que está diciendo aquí. Eso es darle la espalda a Dios. Eso no es ser sombra. Eso no es ser luz en la oscuridad. Eso no es ser sal para la tierra. Sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Cristo perdonó a todos. Aun cuando lo tenían en la cruz, Él dijo, Señor, perdónalo, no saben lo que hacen. 78:32. Y con todo esto, pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. 98:1. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Joel 2:26, que es de lo que viene y habla Pedro en
en Hechos 2. Dice, comerán hasta saciarse y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Tú reconócete pecador y reconoce que la sangre de Cristo es suficiente para perfeccionarte y nunca vas a ser avergonzado, pero también tienes que dar fruto, aunque no lo sientas. Miqueas. Ya estaban las maravillas que se habían hecho en Israel, en Egipto. Fíjense, Miqueas 7:15. Yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. Ahí está. Jesús vino e hizo maravillas, aún más grandes que las que hizo en Egipto. Lucas 5:26. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. En Lucas 19:37-38, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Hechos 2:43. Y sobrevino temor a toda persona. Cuando recibimos el Espíritu Santo nos ayuda a tener temor de Dios, hermano. No hay de otra forma. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Hay maravillas verdaderas y hay maravillas que engañan a las personas que desprecian el Evangelio o desprecian a Jesús, ya sea que lo desprecian por orgullo y amando este mundo, que es la idolatría. Por ejemplo, Juan habla sobre todo del amor de Dios. Juan no se mete mucho en la idolatría. Eso como diciendo, Pablito, eso yo te lo dejo a ti. Yo voy a hablar del amor de Dios. Si ustedes miran Primera de Juan, viene y habla del amor, y termina diciendo, huyan de la idolatría. O sea, muy poquito habla de la idolatría Juan en Primera de Juan. Entonces, pero Pablo habla de idolatría en todas sus cartas. Porque Pablo entendía bien la palabra de Dios. Entonces él dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que salieron de Egipto. Todos fueron bautizados en el agua, todos fueron bautizados en el fuego, pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios. Murieron en el desierto. Bienaventurado el que llega a la tierra prometida. Bienaventurado. Entonces en 2:43 los apóstoles hicieron maravillas y señales. 5:12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Cuáles eran las señales y los prodigios? Las personas que creían en Jesús glorificaban su nombre. Esas son las maravillas, hermano. Esas son las maravillas que debemos de escuchar. Una persona que nace de nuevo va a glorificar y va a magnificar el nombre de Cristo Jesús. Esas son las maravillas. Hechos 15:12. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Por ejemplo, Pablo dice a los corintios, yo no fui hablándoles bonito. Yo vine con poder. Con poder. El Evangelio tiene poder. De mano de una persona que puso Cristo Jesús. O sea, cuando Pablo predicó, el Espíritu Santo que estaba con él,
les hacía a las personas que creyeran el Evangelio. Pero es el Espíritu Santo. Entonces ya recibieron el Espíritu Santo. ¿Ahora qué? Permanece ahí, ahora da fruto. No se trata, ya voy a recibir el Espíritu Santo y seguir viviendo en el mundo. No, hay que atravesar el desierto. Hay que llegar a la tierra prometida. Recibir el Espíritu Santo, hermanos, no es la tierra prometida todavía. No. Gálatas 3:5. ¿Ok? Aquel pues. O sea, viene en el contexto, dice: ¡ay, Gálatas insensatos! ¿Quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Ustedes recibieron el Espíritu Santo por haber escuchado el testimonio de Cristo Jesús y se han regresado a la ley. O sea, ustedes piensan, Gálatas, que ustedes van a agradar a Dios haciendo obras carnales y no las espirituales. Ustedes recibieron el Espíritu Santo. Ya son justificados para con nuestro Padre Dios por el escuchar como niños el Evangelio. Ustedes ya son justificados en eso, ya tienen el Espíritu Santo en ustedes y ahora ya se hicieron la circuncisión. Fíjense, aquel pues, Gálatas 3:5, que les suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Yo termino con esto, hermanos. Yo comparto cosas personales no para yo presumir o no para que piensen cosas de mí que no deben. No, pero fíjense, sino más bien para glorificar a mi Padre Dios y a Cristo Jesús. Yo siempre les he dicho, yo siempre he sido cristiano, siempre he creído en el Señor, entre comillas, mas no siempre lo he seguido, ahora lo sé. Entonces, pero el Señor no está lejos, entonces viene la primera plaga, la segunda plaga, entonces hay un proceso. Entonces ya eventualmente, cuando paso mi desierto, okay, que es cuando me vino mi aflicción, cuando perdí a mi esposa, fue precisamente en ese tiempo de andar caminando peor, se puede decir, sí, peor. Porque cuando estaba con mi esposa, pues yo me dedicaba a mi esposa, que andaba en la idolatría, buscando el dinero y queriéndole yo, según, ayudar a Dios. Y resulta que, fíjense, cuando yo fui humillado en relación a ser un buen padre, que no lo soy, a relación a ser un buen esposo, que no lo fui, ¿qué voy a presumir? Entonces, ya una vez que somos, y nadie lo es, hermano, nadie lo es. Entonces, es en relación a la humillación para poder llegar a Cristo. Entonces, precisamente ahí cuando la maldad aumentó en mí, yo digo, no, pues me voy a agarrar entonces una mujer, porque yo necesito una mujer. Entonces, y fue en ese proceso cuando Cristo me buscó, que es el peor momento, se puede decir, de mi vida, porque andaba, por decir, de adúltero y de idólatra, porque todavía andaba buscando el dinero, ya no con la intensidad de antes, pero yo digo, bueno, antes mi motivación era mi esposa, ahora que ya no lo tengo, pues bueno, ahora es por mis hijos, pero no es tan grande la motivación para un varón, la esposa, como los hijos. Y eso está comprobado, hermanos. La mayoría de padres que tratan de ser buenos padres, a veces se separan de hijos, la mayoría de padres eventualmente se olvidan de los hijos. Esa es la realidad. Eso es más grande la motivación de una mujer que de los hijos. Y eso lo podemos ver, eso está comprobado. Entonces, en esa humillación que yo recibí,
no solamente era el afán de que yo andaba buscando las riquezas y andaba en el afán de trabajar y trabajar y trabajar y todo de vez en cuando tengo pesadillas, que es una forma de ataque de Satanás, que en todo caso andaba yo afanado, preocupado siempre por mi trabajo. Y el Señor me dice, ahora trabajas para mí, ¿ok? Yo cuido tus hijos. O sea, yo le quería ayudar a Dios y yo también me había hecho una promesa que yo iba a adoptar tal vez 1 o 2 niños. Y me dice, y resulta que yo tengo un niño del que yo no sabía. Yo tuve 2 hijos fuera de mi matrimonio. Entonces el Señor me dice, ahora yo cuido de tu hijo, el que no vive conmigo, que yo no sabía que existía hasta que tenía como 8 años o 9 años. Dice, yo lo cuido, no te preocupes por él. Ya dejaste el mundo allá y ya vendes cacahuatitos. Yo dije, caray, ¿cómo que lo decía? Ahí me acordé cuando yo era motivador. ¿Para qué vendes cacahuates cuando puedes vender cosas que valen $100 millones o $1 millón? También por ahí fui humillado. Y no nomás en eso, en todo, hermanos, en todo. Entonces, reconocí que ni era buen padre, que ni era buen esposo y que ni era tan buen motivador. O sea, fui humillado en todo, hermanos, en todo lo que yo andaba presumiendo. O sea, tengan cuidado lo que andan hablando, hermanos. Porque eventualmente he ido donde hablamos, precisamente, y viene de Dios. El Señor nos da, así hagan de cuenta, por mano de Satanás, unas cachetadas, cállese, y eso por ahí no. Somos humillados, entonces, ay Señor, entonces ahí ya cuando estamos humillados, es el tiempo de salvación, ahí es cuando Cristo nos busca. Entonces, yo no pensaba que yo podía estar sin una mujer, porque yo lo sentía, yo decía, no, pues yo necesito estar con una mujer. Ese era mi razonamiento carnal. Y no podía dejar el vino, en todo caso la cerveza, nunca me gustó el vino, y el cigarro. No era gran fumador, pero fumaba. Y digo, pues yo no necesito eso, pero no lo pude dejar. Entonces, eventualmente, cuando yo tengo mi primer encuentro con el Señor, un fin de semana, el Señor hizo maravillas en mí, quitándome el cigarro en un 2x3, la cerveza en un 2x3 y eventualmente el andar buscando. O sea, no tengo necesidad de una mujer. Entonces, yo les doy fe, les puedo decir de que es la gracia de Dios por la que podemos caminar bien con el Señor. Que si de repente yo me pongo aquí a presumir y vengo a condenar a una persona que no, entonces yo puedo ser humillado porque yo ando presumiendo y voy a terminar mal. Entonces tenemos que cuidarnos de andar presumiendo, porque yo traté y no pude. Yo nunca pude dejar las mujeres, hermano, nunca pude. Ya una vez que mi esposa me despreció, y como les digo, yo nunca tuve 2 mujeres, no. Una mujer, otra mujer, y la razón la razón principal por la que yo nunca me junté con una persona, nunca me casé, fue porque es imposible. Yo llegué a una conclusión, es imposible que una nueva mujer, te trate bien a tus hijos. Esa es mi opinión. Pudiera haber alguna mujer que pudiera tratar bien a los hijos de su esposo, de un matrimonio antiguo, pero lo que yo he visto y lo que yo como les digo, yo tuve entre 15 y 20 mujeres y casi con todas tuve el mismo problema. Siempre al último terminaban celosas de mis hijos. Aunque no fue bien buen padre, pero traté de siempre estar ahí para mis hijos. Entonces, y yo llegué a mirar que no, de alguna forma no lo aceptan y uno lo puede ver, lo puedo y lo sigo viendo yo con personas que a la fecha lo sigo viendo. Muy difícilmente un hombre o una mujer va a tratar a unos hijos de su nueva pareja
mejor que su padre. Ahora, yo entiendo que hay padres que no entienden, no tratan bien a sus hijos. Bueno, eso es otra cosa. ¿Ok? Pero en todo caso, hermano, los prodigios mentirosos son, yo con eso termino, son para las personas que desprecian a Cristo. Tan simple como eso. Y una persona desprecia a Cristo cuando piensa que es mejor fuera de la obra de Cristo Jesús, o sea, añadiéndole obras, por guardar el sábado, por congregarse los domingos. ¿Qué pasa si una persona no se congrega? ¿Será salva? Sí, o sea, ¿qué pasa si una persona no se congrega? Bueno, nosotros no somos salvos por congregarnos. Nosotros somos salvos por saber, por tener entendimiento que Cristo murió por nosotros. ¿Para qué necesitamos congregarnos? Para saber que estamos haciendo mal, eventualmente, y para convivir con nuestros hermanos. O sea, como está en 1 Corintios 11, reunirse como hermanos. Cuando se reúnan también, si hay profetas, así como en 1 Corintios, en la misma carta, 14, si uno habla lenguas, si uno está profetizando y otro tiene palabra, calle el que está hablando y que hable el otro, para eso se congrega. Pero si ni siquiera hay profetas y si ni siquiera hay palabra de Dios, entonces ¿para qué se va a congregar uno en esos lugares? ¿No? Entonces ustedes que están mirando estos estudios, ustedes están congregados aquí porque yo les estoy dando palabra de Dios. Y lo que Dios les quiere hablar, de aquí van a salir versículos, pero también personalmente, sobre todo personalmente. Por eso yo les digo siempre, estudien la palabra de Dios, oren, y ustedes deben de ser guiados por el Espíritu Santo, no por mí. Pero en la medida que ustedes están en comunión, en oración, Dios les va a hablar, les puede hablar a través de su palabra, inclusive a través de estos estudios. Ustedes están congregados. Entonces ya nada más falta el compartir con los pobres. O sea, necesitas salir y compartir el evangelio con los que no conocen a Cristo. O sea, con los pobres. ¿Ok? La paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos.